Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro nuevo episodio de Cinema Jam. Soy Sebastián Gómez desde Austin, Texas y como siempre me acompaña Pablo desde Montreal, Canadá. Hola Pablo, ¿cómo estás hoy? ¿Qué hubo, Sebas? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien. Aquí listo para hablar y conversar sobre la película de Cuando el mal acecha. Tengo mi agua bendita, tengo todo listo. Excelente, excelente, excelente. Entonces, hoy continuamos nuestra discusión sobre películas en el género de terror del mundo. Es la segunda película que estamos viendo en este género, pues no es la única, vamos a ver otras más adelante. Y como habíamos mencionado la semana pasada, en el episodio anterior, este género lo definimos como películas que fueron creadas de manera independiente en diferentes partes del mundo y donde sus creadores, al no ser de Estados Unidos, presentan el terror de una forma distinta al que estamos acostumbrados en las películas de Hollywood. Y normalmente en estas películas alcanzamos a ver diferentes expresiones del terror que sean únicas o correspondientes a sus regiones. Pues de pronto sí, de pronto no. La idea es identificar si vemos realmente cosas que las identifiquen de donde fueron hechas. Hoy discutiremos la segunda película en el género, como habíamos mencionado, y el comentario que hice al principio, se llama Cuando acecha la maldad, de Argentina. Es una película que se nominé la semana pasada, y bueno, la semana pasada me equivoqué y dije que era de Chile, realmente es una película argentina. Entonces pido disculpas y me autocorrijo antes de que la gente mande los comentarios. Continuando con la introducción, en el episodio anterior vimos una película de muy buena cinematografía que se llama A Dark Zone. Esta película de Irlanda y del terror sobrenatural es muy auténtica en su expresión de motivos religiosos, del duelo y los rituales sobrenaturales. Y creo que esta película, al ser en cierto modo muy opuesta a la forma como el director dirige la película, esta película de When Evil Lurks en inglés, es muy buen compañero a esa película. Me parece que vamos a poder hablar un poquito de eso más tarde. Y bueno, porque también tiene muchos elementos sobrenaturales y tiene pues ciertos conceptos muy interesantes. Entonces, la Sí, película se llama When Evil Lurks, del director Demian Rugna. Es, como mencionaba antes, una película argentina, y es la película argentina de terror más vista de ese país. Recibió muy buena recepción crítica no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en otros países latinoamericanos. Incluso fue estrenada y ganó y fue nominada a varios premios internacionales. Incluso fue en el Toronto International Film Festival, fue nominada a Mejor Película de el cine de medianoche, que es la ese categoría de fue terror. Sí, 2023. 2023, No, correcto, sí. sí. Y aquí Sí, en Fantastic Fest, aquí en Austin, Texas, fue nominada a una de las mejores películas de ese festival. Pues que es ese festival, son todas películas fantásticas y de terror y eso, entonces encajaba perfectamente. Y ahí, en ese festival, fue que me enteré de la película. No la alcancé a ver, sino hasta este año, pues cuando la propusimos, pero sabía de la existencia de ella gracias a este festival de Austin del año pasado, donde muchos críticos la calificaron positivamente y la mencionaron durante el resto del año. Y al ser una coproducción de Shudder, el canal sí. de terror, que creo que ahí fue donde la viste tú, pues también tuvo un poquitico más de difusión que una película normal, pues de Argentina, digámoslo así. Hay un embichado en el pueblo. Estás asustando a mi familia. ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Estuve con él! Esto va a ser un infierno. Tenemos que encontrar a la bestia. Antes de que nazcan más. Los tiempos de la fe se terminan rápido. Voy a mencionar la sinopsis que extraje de Wikipedia. Esta vez la extraje de Wikipedia, no de IMDb. En un remoto pueblo, dos hermanos descubren a un hombre poseído por un demonio y a punto de desatar el horror que lleva adentro.
pero cuando intentan detenerlo, solo consiguen acelerar el proceso y desatar un error que puede ser mucho más aterrador cuando salga de este lugar y llega a una zona más poblada. Creo que es una buena descripción, ¿cierto? Hay muchas cosas que pasan en esta En la película, película. pero sí, digamos que todo inicia desde ese aislamiento geográfico en el cual se encuentra estos dos hermanos y la familia que se encuentran ¿cómo es el término que utilizan? Embichados. Eh, Creo que es embichado. sí, Porque dejamos. en Shutter, en el canal, obviamente la El- versión está en español, pero los am, subtítulos. exacto, por default pues por defecto tiene los subtítulos en inglés. Entonces intentaba a veces seguir la película en español, pero me insertaban los subtítulos en inglés. Entonces creo que se llamaba embichado. Y creo que obviamente eso es un término muy argentino, me imagino. Sí, exacto, yo también pensé eso. Ok, estos deben estar tratando de usar la palabra que normalmente uno, ¿cierto? De poseído y eso, pero que usan el término argentino. Y después de la primera vez que lo mencionas, dije, ok, listo, supongo que es lo mismo, no me voy a poner a, a complicarme. Sí. Bueno, demos inicio a la discusión. Antes de entrar en los spoilers y en los detalles de lo que me gustó, lo que no me gustó y que comentemos al respecto, me gustaría que me dijeras cómo te pareció la película, particularmente antes de que respondas, si te sorprendió, porque tengo que admitir, a mí me sorprendió mucho, no me esperaba una película argentina, pues, y en especial, pues, era la primera vez que tenía la experiencia de este director, de escritor y director, Demián Rugna. Nunca, no me lo esperaba. Aunque tengo que admitirlo, después de pensarlo un poquitico, me recordó mucho al cine de horror, al cine de horror español que estoy acostumbrado a ver, que es por ejemplo el de Alex de la Iglesia, Alejandro Sí, sí, Amenábar, ¿cierto? sí, sí, sí. Y más adelante tengo algunos comentarios al respecto y cuando vayamos a recomendaciones de películas similares, tengo las películas de Alex de la Iglesia en mente precisamente. Entonces Hmm. cuéntame, ¿cumplió tus expectativas o sobrepasó? Cuéntame cómo... Antes de decir cómo me pareció como tal, acabaste de decir algo que estaba pensando, Sebas, y cuando estabas haciendo la introducción, que, que una película de terror de Argentina. Y me puse a pensar un poco y la verdad no encontré como muchas referencias de otras películas de terror de Argentina. Y la verdad, de Latinoamérica como tal, tengo que ser honesto, no conozco mucho el cine de terror. El cine del Mm, cual estamos acostumbrados en Latinoamérica en general es un cine más como, bueno, como histórico o de drama, sí. inclusive pues, algunas comedias y demás. Y como bien decías ahora, el cine en español que uno conoce que es fantástico o de terror, viene más de España. Alex de la Iglesia es uno de mis directores favoritos. Pero el enfoque, la forma como Alex de la Iglesia hace sus películas siempre es un poco más sarcástico, como un humor negro. Hay humor, exacto. Exacto. Y no hay En humor. esta, En esta película no hay humor. Entonces no, sería muy interesante ahora más adelante compararlo con películas de Alex de la Iglesia, porque son muy diferentes. Y bueno, si no quieres, tengo como, quiero comentar un poquitico, pues ya sí, nos podemos adelantar esa parte. En ese sentido, creo que es de la misma escuela de Alex de la Iglesia, en el sentido de que, pues madre, es sin parar, ¿cierto? Es una película que cuando empieza el terror, prácticamente no paran, ¿no? Las películas de Alex de la Iglesia, que por lo menos las que yo recuerdo mucho, pues que es El Día de la Bestia, La Comunidad, las brujas de Sur, no sé qué, Witching and el, Bewitching se llama en inglés, pues. el crimen Las películas, una perfecto, vez acción arranca mutante. el terror, digámoslo así, no paran. Una vez que arranca, digamos, como el leitmotiv de la película, es decir, porque no necesariamente son de terror Sí. como estilo gore, algo necesariamente, son películas que tienen como elementos, pero son muy dinámicas, son muy activas y se ejecutan Y son constantemente, muy sí, oscuras, ¿sí? Y también sí. son, pues, de lo peor de la humanidad, pues, en muchos casos, eh, no necesariamente sobrenaturales, pero por lo menos lo peor de la humanidad en frente, pues, ¿cierto? Y también voy a recomendar al final, pues, 30 monedas, que es la serie de HBO Max de Alex de la Iglesia, y vas a encontrar también muchos de esos elementos. Entonces,
Pero Sí, sí, creo que es como de ese mismo estilo realmente que no tiene el humor. O sea, definitivamente el Alex de la Iglesia sabe manejar esa sí, parte del respiro, pues no te va a negar que cuando, ahorita que lo vamos a discutir un poquito más, pero esta es sin respiro. O sea, mejor dicho, una vez arranca todo este terror, terror, o sea, es como sí. una bola de nieve que va subiendo, creciendo, creciendo, creciendo y nunca se detiene ni hasta el final. O sea, sí, Bueno, volviendo a tu pregunta, porque me preguntaste qué pensaba, la encontré muy, muy entretenida. Es decir, me gustó verla. Me pareció muy interesante. No pienso en ningún momento que fue una pérdida de tiempo. Eh, pero me, gus- me gustó menos de lo que pensé que me iba a gustar. Eh, Hay un punto que estaba analizando un poco para el podcast, que era el tema de Argentina, volviendo a lo que es una película de terror de Argentina. Y también leí un poco como, digamos, con las noticias cuando estuve en Toronto, también en el Festival de Sitges en España, la promocionaba mucho, la promocionaba mucho precisamente porque era una película de terror de Argentina. Pero, no sé, mi impresión es que realmente, aparte de las locaciones e inclusive eso, no hay mucho de identidad local en Argentina en la película. Están los acentos, obviamente. Los acentos de todos los y protagonistas algunas palabras, pues sí. y las palabras, exacto, como los coloquismos y el acento. Pero si vos le quitas el acento y digamos como esa terminología propia de Argentina, eso puede ser cualquier otro pueblo en América Latina. Es Sí. decir, no podría haber sido México, podría haber sido Colombia, podría haber sido cualquier otro país. Bueno, podría ser Estados Unidos, pues, para ser honesto, Exacto, exacto. él tiene un elemento, o sea, más que el elemento de terror sobrenatural, tiene un elemento de fantasía, Sí, por allá con la introducción de un personaje casi al final, la, 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 la viejita, esta amiga de Jimmy, digámoslo así, pues como para que sepa a qué me refiero, sí, que hace que ya pase prácticamente a un elemento de fantasía, de sociedades secretas y cosas así que yo dije, ok, aquí esto por donde, si hubiera seguido por el camino que iba, estaba bien, pero una vez introdujeron a la cazadora sobrenatural, ya como que ahí tengo que admitir que ahí me perdieron un poquitico, pues porque fue como, ok, una excusa para volver al pueblo, pues después de que estaban escapando del pueblo, pues para ser honesto. sí, sí. Eh, Pero, Sebas, entonces digamos pues que desde el punto de vista como del énfasis que hacen que es una película de terror de Argentina, la verdad es que no le vi nada de argentino aparte de los acentos. Y y el hay alguna, director, y bueno, el director obviamente. Pero me pareció que simplemente como que quisieron insertar algunas cosas para darle un toque que no fuera tan estándar, tan tradicional anglosajón. Por ejemplo, la casa donde van a visitar al primer poseído, al primer embichado, como le dicen, a Bichado, Uriel, sí. a Uriel, que esa familia a la cual van Jimmy, los dos hermanos, Pedro y Jimmy, y la familia esta es claramente de origen indígena, perdón. Es decir, el resto de los personajes todos son argentinos blancos, mientras que esa es la única, el único resto de personajes en la película que son de rasgos indígenas. Pero se siente un poco, no sé si la palabra sea forzado, pero no lo vi como que adicionaba nada a la historia. Es decir, lo insertaron Bueno, por decir, bueno, vamos a insertar algo que tal vez lo lleva a un contexto más latinoamericano, pero no tiene ningún tipo de influencia en el desarrollo de la historia, ni la mamá del chico embichado, ni el origen de por qué se infectó el niño indígena. y No sé, creo que ni siquiera me mencionan los dejó, nombres de los pueblos argentinos, creo que no cuando mencionan nada, no van a la mencionan la capital, no ciudad, es que van a Buenos Aires, van a la hablan capital, hablan de la ciudad, la ni ciudad, siquiera creo que dicen capital, creo que dicen la ciudad, y ya. e inclusive los subtítulos decía The City en inglés. Entonces, obviamente hace referencia a Buenos Aires, pero en ningún momento lo refieren como tal. No sé, digamos que paro por ahora mi Sí. apreciación porque No, me gustaría sí, escuchar qué fue lo que te gustó, por qué la nominaste y cómo la aprecias ahora, cuáles son las cosas que te gustan de la película y luego te doy mi resto de perfecto. juicio. Vamos a hacer un break, un corto break, y continuamos enseguida entonces con lo que nos gustó y lo que no nos gustó. Perfecto. Continuamos con nuestra discusión de la película Cuando se echa la maldad del director Demian Rugna. Entonces voy a empezar a hablar un poquitico de qué me gustó de la película, ¿cierto? Pues tengo que admitir que era una película, bueno, dentro del género
me pareció sobresaliente es que es una película de terror puro. Pues es el más concepto terror puro, un poquitico más que la que vimos la semana pasada. La de la semana pasada al final se vuelve como terror puro y me parece que al principio es más como un thriller. Esta sí es terror puro prácticamente, o sea, es en cierto modo desagradable y, y tiene elementos pues del terror. Cuando incluso busqué en el diccionario, ok, cómo se define una película de terror en Wikipedia y esto fue lo que leí. Se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Y en ese sentido Qué creo buena que lo definición. logra todo. Creo que lo logra Sí, todo sí, desde creo que minuto 5 cuando muestran al poseído Uriel, o al, ¿cómo es que es? embichado. Al embichado. Uno sí empieza a sentir, ok, esto, wow, qué cosa tan desagradable Pero, y pero, esa primera escena, cuando muestran a Uriel, a este embichado, al hijo de la señora esta indígena, donde llegan Pedro y Jimmy, los hermanos, sí. cuando lo enfocan, porque para que entiendan un poco nuestros oyentes, y empezamos obviamente con los spoiler alerts. Este chico Uriel estaba postrado en la cama, estaba como con sobrepeso, estaba completamente hinchado, le salía pus por todas partes, los otros parece que olía asqueroso. Es decir, era una escena que Sí, efectivamente uno era siente rojo, el, como decís en la definición, pero me pareció tan obvia. Es decir, como que el director dijo, tengo que insertar esta primera escena para chocar a todo el mundo. Y no sé, fue muy caricatura. Cuando vi esa escena sí, pensé que la yo película también iba a ser sentí lo más como mismo. una comedia negra. Yo la vi y sentí como que, bueno, esto está bastante gráfico, pero no es gráfico para, para, para asustarme o para causarme como una sensación como de Repugnancia. incomodidad. Sí, es como repugnancia, pero a un extremo tal que se volvía ya una caricatura de lo que era repugnancia. Porque hablaba y le Sí, salían cosas y demás. Pensé, no sé, como en The Evil Dead o algo así que están como el tiempo se le caen brazos, o sea, no sé. Ese sí, punto, por ejemplo, me pareció un poco, un poco un inicio con el pie izquierdo, la verdad. sí, sí, porque la primera sensación, el momento de terror es un poquitico antes cuando ellos encuentran una persona completamente destrozada y medio comida y partida en la mitad y pues Sí, cierto. es verdad, es verdad. Y empieza con un poquitico de suspenso porque ven unos ruidos de disparos en la distancia y empieza muy bien. Pero cuando muestran a Uriel ya, yo también, en cierto modo, pero, como digo, esto yo pensé, ok, esto será ¿Para como dónde Alex de va? la ¿En qué iglesia. dirección? Exacto, ¿en qué dirección va esto? ¿Será que entonces tiene un punto de humor negro? Y a la final, nada, o sea, empiezan a ocurrir cosas horribles y la misma gente se empieza, pues, pero o sea, o sea, igual a pesar de la sensación de Uriel y de lo ridículo que lo muestran, siento que igual la película desde el principio es de terror, pues va subiendo y escalando la situación, solamente que sí, o sea, había cosas que me parecieron ridículas y lo de Uriel pues es lo más ridículo y uno lo ve en el tráiler y lo ve, o sea, ni siquiera de pronto se hubieran logrado como guardar un poquitico más el suspenso alrededor de este personaje, que lo hubieran hecho parte del cambio al segundo acto o algo así, pero, o sea, realmente es desde el primer acto a deshacerse de Uriel y es cuando empieza el problema. Eh, entonces, sí me gusta el hecho de que sea de terror, pero por ejemplo, particularmente ese tema de Uriel, me parece sí, ridículo. Y hay otra cosa, dentro de las cosas que no me gustan, el de Uriel es uno y el tratamiento de los niños es otro, pues que lo voy a mencionar ahorita en las partes negativas. Eh, pero Eh, eh, aparte de eso, eh, quiero mencionar, por ejemplo, que ya de las otras cosas que me gustan es que por lo menos técnicamente está muy bien hecha, ¿cierto? sí, Normalmente sí, uno sí. está acostumbrado a que las películas de Latinoamérica no están tan bien producidas, no tienen buena cinematografía. En este caso, muy buena cinematografía, muy buen Mm, sonido. Los efectos especiales fueron muy buenos a pesar de la caricatura de Uriel. Pues para hacer sí, efectos no, prácticos, la verdad está obviamente, muy bien hecho. Pues no voy a obviamente negar. todo lo que pasa después, el nivel de sofisticación va subiendo muchísimo después Sí, de esa correcto. primera escena, para que los oyentes entiendan. No es que toda la película sea como
como un gore caricatura estilo Sam Raimi o algo así, no. Es la verdad, está muy, muy bien hecha en Sí, adelante. Es solamente como sí, en ese especial inicio, que como, la única encarnación del mal durante toda la película es la presencia de Uriel, ¿cierto? Que eso es algo interesante, o sea, la hay, encarnación del mal, ¿cierto? O sea, la bueno, representación visual. y está al final, bueno, está más hacia el final cuando nace Ah, sí, el mal, pues ya, ya sí, la escena con el niño, pero sí, eh, literalmente es, hay un proceso de nacimiento del diablo, digámoslo sí, así, o de un pero demonio, pues, en la película. Pero, Sebas, quería añadir una cosa porque no quiero que quede pues como esa sensación de que no me pareció que fuera un terror efectivo. La verdad, en las notas que tomé y que te compartí en nuestro board donde analizamos las películas, eh, puse 3 escenas que para mí fueron de una sofisticación en materia de terror muy, muy alta, que me Creo que impresionaron podemos muchísimo. hablar de una de ellas, dale, sí. Sí, ¿te molesta si se las menciono? Yo Ahorita tengo tres menciono lo que, y tal vez podemos entrar un poco ahí en conflicto porque mencionaba a los niños y para mí fueron de las mejores escenas. En fin, la primera no, escena tengo fue, que, no, la escena de los niños, al final te refieres en el colegio. no, si crees, te voy a decir mis 3 escenas Ok, y me puedes decir lo que opinas. La primera escena es cuando, bueno, la historia es que eventualmente a este personaje que está poseído, Uriel, que está en un terreno que no es el de Pedro y Jimmy, los hermanos, sino de otro terrateniente, otro latifundista, otra persona sí, que dueña, Ruiz, Ruiz o ¿cierto? algo así. Ajá, él decide sacar, y ya por otra parte, en ese trayecto se cae Uriel de la camioneta, deciden, no, ya está suficientemente lejos, nos vamos de acá, no va a pasar nada, y Lo ese salvamos. espíritu, exacto, y ese demonio regresa. Entonces hay una escena en la cual la esposa que está embarazada Pues se da cuenta no que regresó, regresa físicamente, sino que empieza posee a un animal, creo, a una animales cabra. y todas otras cosas. Exacto, entonces la escena cuando la esposa empieza a gritar que una cabra distinta me pareció muy interesante, y como que me creó como interés. Mm, Y, y no me preparó en lo más mínimo para lo que vino después, que fue cuando decide Uriel, no, perdón, disculpa, decide Ruiz Ruiz, matar la cabra, sabiendo que esa no es la forma de eliminar al demonio, que al contrario va a ser peor. es liberarlo para que infecte a más gente. Entonces le dispara a la cabra, eh, y en ese momento el demonio posee a la esposa inmediatamente. Y esa escena en la cual ella coge un hacha, lo mata a él y luego se mata a ella, esa sola Mm, escena, ¡pum! Increíble y completamente inesperada en todo el contexto de la historia. Ahí fue cuando empecé a decir, bueno, a esta película le tengo que dar una oportunidad, porque eso fue muy, 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 muy interesante. Esa es la Muy primera escena que impactante. me parece muy sofisticado. Sí La creo que ese segunda, es como el principio del segundo acto, o exacto. por lo menos muy cerca al principio del segundo Tal acto. vez como el final, o tal vez el final del primer acto, porque el primer acto es Sí, cuando el todo final. pasa aislados antes de que se van al pueblo a encontrarse con la ex de Pedro, que es, digamos, la otra escena que me pareció muy interesante. Es cuando están en la casa de la ex, porque Pedro se quiere llevar a los hijos fuera, por la amenaza de este demonio, y la ex lo quiere echar de la casa, no quiere verlo. Y Sí, lo están odia. discutiendo, sí, están discutiendo, y el director Demian hace algo muy interesante, que es enfoca la discusión de los adultos al fondo. Están Pedro y la ex, me se me olvida el nombre, Sabrina, tal vez. Están Sí. discutiendo y en primer plano están de espaldas la hija de la ex con su nuevo esposo y el Ujú. perro de la familia. Y el perro de la familia previamente, en una escena muy corta, había olido la ropa de Pedro y Antes de que la aparentemente, quemara. Ujú. exacto, y aparentemente se infectó sin saber. Pero nosotros no sabemos eso, simplemente vimos al perro que estaba oliendo la ropa. Y en ese momento en el cual estamos mostrándolo en primer plano a la niña y al perro, y estamos enfocados en la discusión que está pasando al fondo, el perro ¡plum! Ataca a la niña. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí, claro, claro, que me acuerdo, sí. Extraordinaria. También completamente inesperado, muy sofisticada y 2 pulgares arriba del director. Me parece muy, muy bien. Y la última escena, bueno, y la última que de pronto es algo que me chocó, eh, pero a la vez me fascinó y me impactó porque tampoco me lo esperaba, aunque fue mucho más chocante, fue cuando, ya como empezando el tercer acto, Sabrina, que ya está poseída,
se roba, bueno, secuestra al niño, a Santino, se lo lleva de la finca donde estaban o de esta casa de campo y sale Jimmy, o el otro hermano, no Pedro, sino el hermano, el tío de Santino, a buscarlo en la camioneta, ve a Sabrina caminando de espaldas en la carretera oscuro, todo, una escena Mm, bastante interesante, como estilo La Llorona, no sé. Y sí, cuando la adelanta un poco y voltea a mirar, la ve a ella comiendo. Y, o sea, esa escena, porque todos estamos esperando que lo pudieran rescatar, que ella se lo llevó, pero todo el inicio de ese tercer acto era rescatar a Santino. Y fue como tan ¿cómo se dice? descorazonante. Descorazonante, exacto. Ver eso, tan triste, pero a la vez como tan efectivo desde el punto de vista del terror, que me pareció extraordinario. Esas tres escenas para mí valen muchísimo la pena para generar interés en nuestros oyentes para que vean la película. La recomiendo Sí. 100% por esas tres escenas. Pero ahora te dejo seguir con tu análisis, Sebas. No, en ese sentido, cuando mencionaba que la película es 100% de terror, estoy completamente de acuerdo. Y construye muy bien las escenas. O sea, hay, cuando digámoslo así, por escenas, porque a la final la película está como construida por bloques, ¿cierto? Este es el bloque en el pueblo viejo y tiene dos o tres escenas. Digámoslo así, esa tensión en esas escenas es excelente y estoy completamente de acuerdo contigo de que genera mucha, o sea, va construyendo la tensión en cada escena, o sea, uno no se espera la resolución de lo que pasa en la escena, o sea, cuando el perro se voltea y ataca, es impresionante, cuando uno se da cuenta que la mamá se está comiendo, o sea, está cargando al niño, pero se lo está comiendo por pedacitos, es impresionante, pues, o sea, y la reacción de los Increíble esa actores escena. en cada Increíble. una de las escenas, Hacía rato no veía una escena así en una película, de verdad. sí, no, no, y por eso tengo que darle mucho crédito a la película de que es una película de verdad, de terror, pues, ¿cierto? O sea, y normalmente uno está acostumbrado, por ejemplo, que las películas de Hollywood, los niños son, digamos así, intocables. Intocables. Sí. Entonces, algo que sobresale de la película es que en esta no hay nadie que se salve. O sea, puede ser viejo, puede ser joven, puede ser la abuela, puede ser todo el mundo está en peligro, digámoslo así, puede ser. Y incluso pues hay otro hijo, pues que es el hijo mayor, pero tiene autismo. Termina también, tiene un par de escenas de actuación y de lo que pasa con él son bastante impresionantes, pues, y no te voy a negar que sí, Pero, cuando él, por Sebas, ejemplo, le están dando, creo que helado sí, y lo mira y yo no sé cómo hace como para voltear el ojo y uno sí, como que, sí. Sebas, pero entonces, exactamente qué fue lo que no te gustó con el tema de los niños? Porque los niños son ok, fundamentales en la entonces historia. volviendo ya a la parte del, Inclusive uno de los personajes principales, la que hace los exorcismos, bueno, ahí le dicen la limpiadora, creo, limpiador. la de la finca, Mirta. En un momento tiene una frase que dice que al mal le gustan los niños, a los niños les gusta el mal. Me pareció como una frase que inclusive la escribí porque me pareció como muy interesante en el contexto de la historia. Pero ¿qué es lo que no te gusta de la inclusión de los niños en la película? O qué es De pronto exactamente fue algo la más diferencia? como de un gusto personal, ¿cierto? Pues que me Mm, pareció que era tan, no sé cuál sería la palabra, tan duro con los niños, ¿cierto? O sea, que los niños son una representación de la maldad completa, o sea, como que, o sea, a la maldad le gustan los niños, y yo decía, pero ¿por qué? Este mal, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué le pasó, por Dios? Un niño lo atracó cuando tenía 30 años y un niño lo golpeó, o sea, Vio demasiadas veces los niños del maíz. sí, no, no, es que ni los niños del maíz son tan malos, hermano. Yo decía, No, en pero verdad, sí. yo sí, no, yo pensé yo pensé un momentico en los niños del maíz y yo decía, no, es que ni esa película es tan o sea, o sea, realmente los niños en esa película son completamente irreconciliables. O sea, no, o sea, y bueno, digámoslo así, o sea, algunos tienen la excusa de que están poseídos, o sea, hay un momento en que la niñita está poseída, que el niño, el mayor, ¿cómo se llama el mayor? Eh, Jair, creo. ¿Cómo? Jair, Jair. Jair. Jair es el niño mayor que es con autismo. En un momento está poseído, pues, y el hecho, la forma en la que se transforma, pues, es bastante, digamos así, tenebroso, no lo voy a negar. Pero me pareció que ya era como un poquitico.
sea, la forma en la que el director trata a los niños, pues porque, o sea, está bien que quiera decir que los niños son terroríficos y toda la vaina, pero no sé, o sea, ya fue un poco demasiado allá. Pero igual, y en ese sentido también es un poquitico, mi concepto negativo de la película es que la siento un poco desbalanceada, que Mm. no le da a uno un respiro, ¿cierto? O sea, desde que empieza, digamos así, lo que es el terror, prácticamente todo es tensión, no hay un solo respiro, no he dicho, ni para tomar café, o sea, es completamente desbalanceada. Y yo creo que una buena película de terror siempre que tiene que tener, o sea, ya sea por el medio de humor negro o algo así, o por lo Sí. menos, pues, cierto, o sea, que haya algo de conexión, pues, con los personajes, pues, que uno pueda conocer más a los personajes. Y eso fue otra cosa que no me gustó mucho, que realmente uno sabe muy poco, ¿cierto? O sea, y la historia me pareció un poquitico pendeja, pues, por ser honesto. O sea, está bien que sea una historia sencilla, fácil de entender y toda la vaina, pero no, el Eh, conflicto, no había realmente un conflicto, realmente no había como cosa, y los personajes, uno realmente no sabe nada de ellos, pues, o sea, de la mamá, ¿cómo? De la mamá, no, ahora apenas sabe el nombre, el nuevo esposo, menos, creo que lo mencionan por ahí también una sola vez. sí. Eh, los dos hermanos, Jimmy y Pedro, uno solo sabe que viven aislados. Mm. Y luego por allá nos enteramos, sí, viven con vecinos, ok. Y luego por allá a los 10 minutos se entera uno de que la policía no los quiere. Y ya luego a los otros 10 minutos se entera que tiene 2 hijos. O sea, pero van introduciendo eso tan regado que uno ni siente realmente conexión con Pedro o con Jimmy. Y con Pedro la única conexión es que él está preocupado por los hijos, pues cierto. Entonces, bueno, tú y yo somos padres, entonces en ese sentido, pues conectamos con querer proteger a los hijos. Pero, pues, o sea, honestamente la historia no llega tanto ese presentar a los personajes que la verdad se pierde pues como que en todo ese terror pues como que ya uno al final como que lo que les pase ya les pasó pues por pendejos pues o sea como que Sebas, ahí estás diciendo algo que para mí fue como mi crítica principal, eh, que es como el universo en el que pasa la película. Estoy de acuerdo contigo con, con el desbalance que hay en toda la historia y lo difícil que es como relacionarse con los personajes. Pero aunque la idea en general es interesante, lo de la posesión y todo esto es como algo diferente a lo que uno ya había visto por ahí. Entonces es por lo menos un poco original. Me faltó por saber tantas cosas. Estaba sí, dando una cantidad de preguntas que quedé sin responder. sí, ¿Quién, mencionan por allá que la iglesia ya está allá desaparecida, mencionan, Dios sí, exacto, mencionan que murió que las iglesias desaparecieron, pero que los únicos que son capaces de tratar con los demonios son estos limpiadores, como Mirta, que aparentemente vinieron como de monjes o algo, y todo el mundo pero los conoce, o sea, y uno, ok, esto es porque sí, todo el mundo los pero, conoce, o sea, y ahí está mi punto principal. Si esto es un problema tan generalizado, tienen que llamar a un exorcista o limpiador o lo que sea, porque todo el mundo trata a Pedro como si estuviera loco. La ex casi no lo deja entrar y no lo quería escuchar cuando estaba diciendo que había aparecido un poseído. La policía tampoco, la policía completamente incompetente o como no interesada. ¿Por qué? ¿Y por qué solamente hay un limpiador esta señora Mirta? Porque no hay nadie más. Porque como que esto no causa mayor revuelo. Eh, no sé, hay algo aquí en ese universo que no me quedó claro. ¿De dónde vienen los demonios? ¿Quiénes son? ¿Solamente es uno? ¿Son varios? Porque hay poseídos y no poseídos. ¿Qué pasa con los poseídos cuando ya nace el demonio como al final? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el hijo, con Jair, que estaba supuestamente poseído? sí, pues sí, Hay al una, final, sí. hay una cantidad, sí, pero ¿por quién y por qué? No sé, me parece que él introdujo una cantidad de elementos originales en el subgénero de la posesión, pero no hilvanó, no creo No hay como como, resolución. y no hay como ningún tipo como de tejido explicando este universo, es decir, el porqué de las cosas. Sí, solamente Mientras, agrega y tira cosas y... sí, Exacto. mientras que la película que analizamos la semana pasada, la canción oscura, A A Dark Dark Song, Zone. se pasa toda una gran parte de su desarrollo explicando ese universo, para que cuando las cosas estén desarrollándose, estén pasando, entendamos de dónde vienen. Entonces, De acuerdo. fue mucho mejor construido
comparado con la idea de Demian, aunque, insisto, me parece original. Sí, o sea, hay elementos para rescatar de esta película. Y la verdad, cuando la sugerí, no pensé que hubiera hacer tan buen match con la de A Dark Zone, ¿cierto? Porque precisamente es todo lo contrario. En A Dark Zone se está construyendo el universo durante 1 hora y 10 minutos prácticamente, ¿cierto? Dos Sí, terceras partes de la película y a la sí. final simplemente se desenvuelve todo muy rápido. En cambio en esta todo se desenvuelve muy rápido, pero nunca realmente... Y por partes, eh, como decías ahora, como que van introduciendo cosas a medida que vamos andando a una velocidad muy rápida y van introduciendo cosas, entonces es intentando conectar. Ok, listo, entonces había otro limpiador que vino al principio, que murió por algo, pero hay otra limpiadora que está jubilada, no hay más limpiadores, porque quiere ir a la ciudad, porque la ciudad aparentemente está con un problema, no es sé, peor. sí, hay, Y el cuento, o sea, y los elementos pues, de la canción de, que no puede ser matado con pólvora, de o la sea, nos ciudad, enteramos sí, a la 1:10 o 1:15 por allá, sí, que por qué no pueden estar alrededor de electricidad cuando está el poseído. Nunca mencionan por qué, nunca sabe uno por qué, no, la luz los empodera, a las sombras, creo que se encuentra de las sombras. Entonces, sí, algo así, empiezan elementos y elementos y me dicen que, pero, ¿a dónde va eso? Y nunca van a ningún lado. sí. Y sí, entonces, en ese sentido, tengo que admitirlo, fue un poco decepcionante, pues. Eh, de resto, yo creo que podemos, pues, si tienes como últimos ideas al respecto, pues yo en ese sentido recomendaría más Tengo, a Dark Zone, por lo menos la sentí un poquitico más original. Esta, pues, sí, al final termina haciendo una película de terror eh, genérica, con ideas originales, pero que no van a sí. ningún lado, como tú lo acabas de mencionar. O sea, sí, son Y, ideas originales, pero una sí, sociedad de limpiadores secreta, pero no tan secreta porque todo el mundo sabe de ellos y uno con solo llamar al alcalde te mandan el limpiador un año después. O no, ni sea, siquiera, ¿no? Como que el alcalde como que se desentendió de todo, el intendente, no sé, en fin, la historia como tal, demasiados agujeros y demasiadas preguntas sin responder, pero hay otra cosa, Sebas, porque hice como mi balance de lo que me gustó y lo que no me gustó, y lo que me gustó fue mucho más corto comparado con lo que no me gustó. Aparte de lo del universo que no está claro y todas esas preguntas abiertas y demás, y que realmente no hay nada de identidad argentina en esta película que supuestamente la no, no, promocionan como terror de Argentina, las actuaciones no me gustaron. no, ok. Me parecieron un poco como over the top, como noveludas. Por ejemplo, la ex de Pedro, que es un Ok, personaje bastante importante en la historia, desde que lo recibe está en un estado de histeria permanente. Es decir, si estamos hablando si estamos hablando de un contexto en una ciudad, en una región, en un país en el cual hay gente que se puede ser poseída por el demonio y llega tu ex, por más que lo odies en este mundo, a decir que salió un endemoniado, un poseído muy cerca y que se tienen que ir, ¿por qué demonios esta señora no lo escucha? O sea, es como que le dijeron, tenés que actuar histérica para poder que se desarrollen el resto de cosas que van a pasar en las escenas con la niña, con el ex esposo que luego lo poseen y los ataca con la camioneta. Es decir, le insertan como una especie como de, no sé, como de factor generador, sí, no, no. pero no es una buena actuación. Me Eso es pareció un como, trigger, pero sí, no, es un trigger sí. exacto, sí, como un desencadenador de cosas, pero no ella como personaje me pareció más interesante cuando ya estaba poseída, pero ya, Sí. ya ni siquiera era la ex. Y lo mismo con los demás personajes, por ejemplo, eh, la limpiadora, Mirta. También Me súper pareció lo genérica, pues opuesto, sí. sí, lo opuesto a Sabrina, que así se llama la ex, estoy viendo mis notas, mientras que Sabrina, la ex, era completamente histérica, over the top, así actuando, Mirta era lo opuesto, era una madera. Y simplemente decía como one-liners, como dicen en inglés, como palabras como lo de ahora. Al mal le gustan los niños les gusta el mal. El Jair está poseído porque tiene las manos así. Tenemos que ejecutar el ritual. O sea, es decir, como que, no sé, la introdujeron en la historia, o fue introducida en la historia, para darle un poco como de soporte
de explicación para que toda la gente entendiera lo del ritual y demás, pero la actuación de esta señora, la verdad, me pareció completamente blank, como completamente Sí. No, y fue sin también como efectividad. tratando de crear un poquitico de tensión de que, oh, van a eliminar al encarnado y van a Y poder Sebas, parar el y mal y toda la vaina, pero y tuve un realmente, problema muy grande con los policías. así, No entiendo totalmente el- inútiles. no, pero no entiendo el por qué. ¿Por qué? Por qué son tan displicentes y por qué no reaccionan sabiendo que este es un problema muy grave? No, Si hay y esas posesiones generalizadas, ¿por qué la forma los ponen como unas caricaturas? Fue lo único de caricatura, aparte de la escena con Uriel al principio que vi en la película, como unos policías de pueblo pequeño, completamente incompetentes, pero ni siquiera incompetentes por ser incompetentes, sino por querer parecer displicentes, incompetentes, como y forzados. Ruiz también me parece medio caricatura, o sea, Ruiz también me parece que Sí, fue completamente caricatura. sí, el dueño de la tierra donde los encontraron. Sí, Perdón, Ruiz, el que causa el problema de querer sacar a Uriel. Y en el tema de los actores, de las actuaciones, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, a excepción de Ezequiel Rodríguez, que es el que hace Pedro Yazurlo, y Demián Salomón, que es Jimmy Sazurlo, el resto son desastrosos. Ellos dos son muy buenos. Me parece que los dos son muy buenos, particularmente más la carga que tiene Pedro, el que Pedro que Jimmy, tiene la verdad, Ezequiel. más Pedro. Mm, Sí, Ezequiel Rodríguez, tengo que decirlo, fue sobresaliente, en especial que se nota que la carga actoral la tiene él. O sea, prácticamente él está, no en el 100% de las escenas, pero en el 95% de las escenas está él presente, ¿cierto? sí, Y al que más carga emocional, pues porque es el que está tratando de proteger a los hijos, y al final es el, el, el culpable de que el reencarnado, eh, Nazca. Kiel Rodríguez me parece que hace una muy buena labor porque él tiene una carga Mm, emocional muy grande durante toda la película y se muestra y se siente y realmente. Y Jimmy también, pues Jimmy me parece que es bien en esa actuación también. No tiene la misma carga emocional que Pedro, pero sí el resto, pues la abuela, la ex esposa, obviamente los niños, no es que uno diga, van a ser, uno no puede esperar muchas muy buenas actuaciones de los niños, para ser honesto. Ni siquiera los niños miedosos, pues también son bastante exagerados. Entonces sí, no te voy a negar que Eso sí estoy de fue acuerdo con 100% las actuaciones. los niños del maíz. Esa escena en el colegio con los niños. Sí, yo dije, yo esto lo he visto antes. Y Tengo una pregunta muy importante, que lo puse yo como un punto negativo, pero quiero, no sé, que me des tu opinión. La película como tal no tiene resolución. no, Es decir, no hay un final. El, 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 el final, obviamente la película se acaba. Y se acaba con lo que explicabas ahora, que se dan todos cuenta que Jair, el hijo autista, también estuvo poseído. y Y en sigue su, poseído. sí, que supuestamente sigue poseído y no sabemos por qué, si supuestamente ya nació el demonio, pero en fin. eh, y que aparentemente se comió a la abuela. Pero no sé qué pasa en ese momento. Es decir, para que los oyentes tengan un poco la imagen. La última escena es cuando Pedro se da cuenta que eso pasó. Cuando él le está intentando dar el helado al hijo, que siento la película estuvieron buscando Ujú. un helado de manzana. Y en ese momento el niño empieza, pues Jair, el muchacho, empieza a toser, sale el pelo y las cosas de la abuela, y él se da cuenta que se comió la abuela, Sí. sale de la casa, se arrodilla y empieza a gritar y a llorar. ¿Qué pasó ahí? Es decir, em, me puse a pensar mucho, Sebas, en una película que no sé si la conoces, que se llama El Centípodo Humano. Sí la conozco, pero no la he visto, sí. Vale. Podría ser interesante de pronto para nuestro género de nasty, gore o algo así. Pero la primera película del Centípodo Humano, sin entrar a dar muchos spoilers rápidamente, Yo es, sé qué pasa en la película, tranquilo. sí, es una película que muchos críticos de cine han llamado, bueno, a mucha gente que la odia, pero ninguno permanece indiferente a esa película. Y todos se ponen de acuerdo en que es una película que, bueno, en inglés se llama Bleak, Mm. una película, no, Oscura, sí. sí, pero oscura como sin optimismo, sin Ujú. absolutamente, te deja una sensación como de angustia, no sé, como de desasosiego.
Y creo que eso es lo que estaba buscando el director de esta película, Demian, con esa última escena. Como proyectar en ese momento, con esa realización que tiene eh, Pedro, que su mamá fue devorada por su hijo, que su hijo estuvo o sigue poseído y que el resto de la familia ya desapareció, como ese mismo desasosiego, pero la comparo con el sentido humano porque la historia a la cual llega ese desenlace, en el cual hay una persona que queda en la mitad de un experimento creando ese centípodo humano Sí. y la cabeza y la cola del centípodo mueren, las dos personas que estaban ahí cosidas a la persona que está en la mitad y queda esa persona en la mitad sola, abandonada, con dos personas muertas adelante y atrás, y así es como termina la película. Es un final extremadamente chocante, desagradable, Sí. pesimista y que te genera como una angustia. Uno queda unos minutos maluco. Ujú. No sentí lo mismo en esta película, aunque vi que esa fue la intención que tuvo el director, como generar ese mismo sensación, pero me parece que ahí falló. Y que al no haber hecho como algún tipo de resolución más clara, ¿qué pasó con el demonio? ¿Para dónde se fue? ¿Qué es lo que quería? ¿Hay más demonios? ¿Qué va a pasar con la ciudad, con el país? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay demonios? O sea, por no haber explicado eso, perdió mucho la efectividad de esa última escena y me pareció un final muy blando, la verdad. Sí, no, yo, igual la película no necesitaba ese, ese final, pues la final, no sé, estoy de acuerdo, tampoco entendí cuál fue ese Se me desenlace que perdió. quería él mostrar, pues Sí, yo creo que desde el principio uno intuye que algo le pasó a la abuela, porque pues, o sea, si la abuela no viajó con ellos, entonces, y ¿dónde pues terminó? llegar a ese punto, o sea, sí, no te voy a negar que yo tampoco fui como pues un fan del fin, igual desde el principio, pues desde que sale el demonio y le deja la marca en la frente y, o sea, ahí prácticamente pudo haber terminado la película, pues, o sea, Sí, simplemente supongo que quería como mostrar, ok, Pedro definitivamente va a quedar loco de por vida, se terminó de enloquecer. No, no se me ocurre otra, otra razón realmente para ese final, pues no, vale. No, completamente, como usas el término bleak, sí, sí, fue un intento de hacer una película que terminara de esa forma, como muchas películas que son así en el género del terror, pero a mí me parece que el director no fue exitoso. En sí, no, conclusión, por mi lado, Sebas, para que yo te voy concluyendo de mi lado, me pareció entretenida, me parece que tuvo una aproximación al gore en general muy sofisticada, con unas escenas, esas tres escenas que describí al principio, que son muy efectivas y que le auguran un futuro muy promisorio a este director, si logra hilvanar una historia mucho más coherente y mucho más ujú. clara para el espectador al futuro. Y si la comparo con A Dark Song, que es lo que estamos haciendo con estos podcasts, comparando películas cada semana, me parece que A Dark Song es mucho más completa como película, de principio a fin, y para mí sigue estando en posición número uno. Sí, no, está bien. Yo también, pues, la verdad, sí, recomendaría más la de a Dark Zone que esta. A ser honesto, pues en especial, pues, sí, pues el hecho de que sea tan oscura desde principio a fin hace que sí, uno no realmente no sienta como una redención. Hay buenos elementos, pero no preferiría recomendar a Dark Zone en ese sentido, pues a pesar de que a Dark Zone es un poco lenta al principio, pero igual, bueno. Bueno, yo creo que hemos llegado hoy al final del episodio de hoy. Quiero igual volver a mencionar lo que habíamos hablado un poquitico. Recomiendo, por ejemplo, si quieren películas similares en este género, las del horror español, en especial las de Alex de la Iglesia, como El Día de la Bestia, Las Brujas de Zugarramurdi y La Comunidad, y la serie de televisión 30 Coins en HBO Max. Son elementos muy similares, muy oscuros, pero por lo menos son más balanceadas, son películas más balanceadas, entonces las recomiendo pues como similares a eso. La próxima semana vamos a discutir la película Molo de los Países Ujú. Bajos, dirigida por Nico van de Brink. ¿Quieres mencionar algo de la película y por qué la propusiste? Sí, en mi nominación, sí, bueno, siguiendo con este tema del terror del mundo, de los diferentes cines independientes de terror que vienen de diferentes partes fuera de Estados Unidos, es una película, como dices, europea, de Países Bajos, que trata un poco más como de lo que llaman folk horror, pues como terror de folclórico. Ujú. Obviamente folclore local de esta parte del norte de Europa. em,
Y es una película muy interesante, la verdad, porque ya me la vi. La descubrí igualmente en Shudder, en el canal, Ok. cuando estaba buscando como otras películas similares de temas así como de terror de folk. Entonces recomiendo esta película porque me recuerda mucho a La Bruja, a la película esta de Anna Taylor-Joy, en la cual se desarrolla en la época, digamos, precolonial, colonial de Estados Unidos, Y el con los, folclore de las brujas. Ujú. el folclore de las brujas y como todo ese oscurantismo que hay en los pueblos un poco más aislados, pequeños, pero estamos hablando de la Europa moderna, es decir, de Oh, una súper. Europa donde no hay muchos espacios alejados, pero aún así la película crea como esa sensación de ser transportado como a un espacio que no debería existir en Europa y es muy interesante y tiene un final muy efectivo. Cuenta muy bien la historia, es también como muy estilo A Dark Song, como muy bien elaborada. Bueno, espero que te guste, la veremos y la hablaremos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Les pedimos que se suscriban y nos den sus 5 estrellas en las plataformas de podcast favoritas. También pueden escribirnos a cinemajampodcast@gmail.com y pueden proponernos nuevos temas a explorar y nuevos géneros y películas en los géneros que estamos viendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Sebas, y gracias a todos los oyentes. Hasta la próxima.